fase REM del sueño, ¿verdad? Que es movimientos oculares rápidos, ¿verdad? Es una de las fases del sueño, ¿verdad? Entonces, esa reducción del tono muscular y de la fuerza muscular, sobre todo en pacientes que tienen sobrepeso, cuello corto, etcétera, tienen predisposición a que la vía aérea colapse y eso genere una obstrucción de la vía aérea durante el sueño y que se va a manifestar con ronquidos, ¿verdad? Es una imagen más de explicar más o menos cómo es la situación en este problema, ¿verdad? Vemos una vía aérea normal durante el sueño, un decúbito dorsal, y luego va colapsando eso, ¿verdad? Y a medida que colapse eso durante el sueño, con la disminución del tono muscular y con otras predisposiciones, eso va a generar una obstrucción parcial que va a generar ronquidos, ¿verdad? El ruido intenso cuando uno está durmiendo, ¿verdad? Y ya un momento que la obstrucción es total y genera la apnea del sueño, ¿verdad? Cuando el paciente ya deja de respirar más de 10 segundos, pero por un mecanismo de compensación el cerebro activa otra vez una reacción ante el cuadro del paciente y eso genera un despertar transitorio inconsciente. Eso se llama arousal, ¿verdad? Y luego el paciente empieza otro ciclo y sigue durmiendo, ¿verdad? O sea, es un ciclo vicioso, ¿verdad? Bueno, para hacer diagnóstico tenemos que utilizar el índice apnea-hipopnea. Bueno, el índice de apnea y hipopnea es la suma de los episodios de apnea y hipopnea dividido por las horas de sueño y eso se denomina índice de apnea y hipopnea, ¿verdad? Cuando es superior a 5 es anormal. Esto es un poco relativo y arbitrario, ¿verdad? Otros autores dicen 10 y cuando es superior ya es grave. En Estados Unidos los americanos dicen más de 15 ya es grave. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos es uno de los países con mayor índice de obesidad también, ¿verdad? Se ven más estos casos, ¿verdad? Bueno, este índice de apnea y hipopnea se realiza a través de estudios diagnósticos, ¿verdad? Vamos a ver más adelante. Uno es la poligrafía respiratoria y el otro es la polisomnografía. Después les voy a mostrar la imagen, ¿verdad? Bueno, este cuadro genera síntomas nocturnos y síntomas diurnos, ¿verdad? En cuanto a los síntomas nocturnos, hay ronquidos, apneas observadas sobre todo por el acompañante, ¿verdad? Por la pareja es más frecuente en hombres esto, ¿verdad? Episodios asfícticos, como que el paciente se queda sin respirar durante el sueño, ¿verdad? Movimientos normales, sobre todo de miembros inferiores, ¿verdad? Durante el sueño. Diaforesis, ese paciente que siempre se despierta sudoroso. Despertar frecuente durante la madrugada, la noche y la madrugada, ¿verdad? Eso despertar frecuente entonces hace que se fragmente el sueño y produzca un sueño no reparador, ¿verdad? Entonces el paciente se siente cansado durante el día, ¿verdad? En adultos, nicturia, ¿verdad? Que es mayor diuresis durante la noche o la madrugada. Eso ocurre porque cuando hay hipoxia en estos pacientes se activa el sistema simpático, hay mayor taquicardia, hipertensión y eso genera mayor flujo sanguíneo renal y por ende mayor producción de orina, ¿verdad? Durante el sueño. Hay que tener, cada vez estamos viendo niños con obesidad, ¿verdad? La enuresis. Enuresis es el niño que, a pesar de pasar una cierta edad, sigue orinando en la cama, ¿verdad? Las pesadillas también por alteración del sueño, sueño agitado, a veces insomnio. Y en general estos pacientes también tienen como factor de riesgo el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Los síntomas diurnos. Principalmente una excesiva somnolencia diurna, es el famoso piractúa, un paciente que vemos siempre por la calle, un paciente obeso que se duerme en cualquier parte, ¿verdad? Manejando en la silla,
viendo tele algunos segundos y luego ya se duerme, ¿verdad? Eso es uno de los síntomas de este cuadro, ¿verdad? Del síndrome de apnea obstructiva durante el sueño, ¿verdad? Sensación de sueño no reparador, ¿verdad? Eso es justamente por la fragmentación del sueño durante la madrugada, ¿verdad? Cansancio crónico, la cefalea tensional matutina, la irritabilidad, apatía, depresión, dificultad de concentración, pérdida de con máquinas pesadas o automovilísticas, ¿verdad? Por la somnolencia sobre todo, ¿verdad? Este es solamente un índice que evalúa en números, ¿verdad? De forma cuantitativa, la somnolencia de un paciente, ¿verdad? Entonces se va haciendo unos puntajes y se le va preguntando al paciente si tiene sueño o se duerme sentado y leyendo, viendo televisión, sentado en un lugar público, viajando como pasajero, etcétera. No es muy utilizado, pero se cita como un parámetro para medir la somnolencia del paciente, ¿verdad? De los 6 puntos, un sueño normal, ¿verdad? Normal que tengamos sueño de siesta hasta un cierto punto, ¿verdad? O durante el día. De 7 a 8 puntos indica ya una somnolencia media y de 94 puntos ya una somnolencia ya totalmente anómala. Entonces, que indica una somnolencia diurna, ¿verdad? Estos pacientes que tienen somnolencia diurna como consecuencia del síndrome de apnea obstructiva durante el sueño se llama síndrome Piquet. Síndrome Piquet. Bueno, ¿cómo se clasifica el síndrome apnea-hipopnea? La obstructiva es más frecuente, ¿verdad? La obstrucción de vía aérea superior puede ser a nivel nasal, la hipertrofia de adenoides, a nivel de la garganta puede ser hipertrofia de amígdalas, puede ser alguna, digamos, malformación mandibular, ¿verdad? Que pueda afectar el diámetro de la vía aérea. El paladar con mucho tejido blando, la obesidad, cuello corto, etcétera. Esas son las que van a producir más obstructivas. Y también tenemos las apneas centrales ya de origen cerebral, ¿verdad? Neurológico. Tenemos la respiración de Stop, que es una reducción de actividad de los centros respiratorios. En estos casos no va a haber ronquido, ¿verdad? Porque al no haber activación neuronal, entonces tampoco no va a haber movimientos respiratorios. Entonces no hay ronquido. En la obstructiva sí, entonces hay ronquidos porque el problema es vía aérea, obstrucción de vía aérea mecánica, ¿verdad? También puede haber causas mixtas, ¿verdad? Que inicialmente es central y luego obstructiva. La respiración de Cheyne-Stokes se ve más en cuadros neurológicos y también en cuadros de insuficiencia cardíaca ya avanzada, ¿verdad? El tipo de Cheyne-Stokes, ustedes se acuerdan en semiología como era su característica, era un patrón creciente y decreciente con periodos de apneas que pueden durar de pocos hasta varios segundos, ¿verdad? Bueno, entonces esta es una diferencia importante. En la apnea obstructiva se mantienen los movimientos toracoabdominales. O sea, los movimientos toracoabdominales tratan de vencer la resistencia del colapso de la vía aérea durante el sueño y eso va a generar los ronquidos, ¿verdad? Pero aparece la apnea central. En la apnea central o apnea Stokes desaparecen los movimientos respiratorios o movimientos toracoabdominales, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dijimos cuando la apnea o hipopneas van acompañadas de síntomas. Se conoce como síndrome de apnea obstructiva durante el sueño, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo, ¿verdad? El género masculino es mucho más frecuente en hombres, la obesidad, ¿verdad? El alcoholismo, ¿verdad? Drogas, sedantes, ¿verdad? Porque eso produce mayor relajamiento de los músculos, ¿verdad? Y mayor obstrucción, ¿verdad? El tabaquismo, los fármacos depresores, el lecuito supino o lecuito dorsal, ¿verdad? La presencia de amígdalas hipertróficas, hipertrofia de adenoides y algunas alteraciones de la mandíbula congénitas, ¿verdad? O
una predicción de alguien que tiene más adelantado, más retrasado la mandíbula, ¿verdad? Y esto también es importante, ¿verdad? La rinitis alérgica con el tiempo genera un grado de inflamación crónica y eso genera una hipertrofia de los cornetes que también puede producir ronquidos. ¿Se acuerdan? Por definición de apnea, hipopnea no solamente de la boca, también de la nariz, ¿verdad? Entonces la hipertrofia de cornetes, esto es muy frecuente en los pacientes que tienen antecedentes de rinitis alérgica, ¿verdad? La hipertrofia de los cornetes nasales, ¿verdad? Y todo eso obviamente con una sumatoria de los factores de riesgo empeora el cuadro o desencadena el cuadro, ¿verdad? Pero las consecuencias, por patología, cuando el paciente hace apnea o hipopnea, entonces se produce un estado de hipoxia transitoria durante el sueño, de saturaciones, y eso va a generar una vasoconstricción de la arteria pulmonar y como consecuencia una hipertensión pulmonar, ¿verdad? Hipertensión pulmonar. Y si eso se agrava, puede producir un cor pulmonar. Cor pulmonar sería la hipertrofia y luego dilatación de las cavidades derechas del corazón. Y como última consecuencia, insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? Ese por la circulación pulmonar. Por la circulación sistémica, la hipoxia nocturna va a activar el sistema simpático, va a producir vasoconstricción arterial y eso va a producir hipertensión arterial, ¿verdad? Bueno, aquí también, aparte de la desaturación, dependiendo de la gravedad de la apnea, por la obstrucción de la vía aérea y los ronquidos también puede generar hipercapnia. Hipercapnia es la retención de dióxido de carbono. Entonces eso producirá entonces una insuficiencia respiratoria, hipoxémica, hipercápnica durante el sueño, ¿verdad? Bueno, en los pacientes muy obesos, también por una cuestión mecánica, hacen que se produzca una hipoventilación ya de forma continua, tanto en el sueño o durante el día, ¿verdad? Y eso también puede producir retención de dióxido de carbono de forma crónica. Entonces, un paciente muy obeso, estando despierto, generalmente podemos también diagnosticar un cuadro que se llama síndrome hipoventilación obesidad. Y eso en la gasometría se ve que hay una acidosis respiratoria. O sea, es también una insuficiencia respiratoria hipoxémica más hipercapnia, ¿verdad? O sea, una acidosis respiratoria más hipoxemia. Entonces el síndrome de hipoventilación obesidad es eso, ¿verdad? Es hipoxia más hipercapnia, que va a generar una acidosis respiratoria crónica. Y cuando hablamos de neumología tenemos dos patrones respiratorios, tenemos un patrón obstructivo y un patrón restrictivo. El SAOS en sí va a generar un patrón obstructivo, las apneas durante el sueño va a generar un patrón obstructivo, pero el síndrome de hipoventilación obesidad es un patrón restrictivo porque el tórax en sí no tiene capacidad de distensibilidad por la obesidad, ¿verdad? Entonces es restrictivo. Entonces vuelvo a repetir, el SAOS en sí durante los ronquidos es obstructivo, pero la hipoventilación obesidad es restrictivo cuando el paciente ya retiene dióxido de carbono de forma crónica, ¿verdad? Bueno, entonces lo que dijimos, el síndrome de Pitt-Quit es el paciente que tiene una somnolencia diurna, que es ya el síntoma, uno de los síntomas principales del síndrome de apnea obstructiva durante el sueño. Es la consecuencia, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los que tienen más alta probabilidad de desarrollar un síndrome de apnea hipopnea durante el sueño? Los pacientes que son roncadores intensos con apnea observada. O sea, esto es algo que hay que saber también, que no todos los pacientes que roncan tienen síndrome de apnea obstructiva durante el sueño, ¿verdad? Tiene que ser un ronquido, una obstrucción importante como para generar el síndrome, ¿verdad? Entonces, no todo paciente que ronca es SAOS. Pero al revés, sí, todo paciente que es SAOS, evidentemente que tiene un ronquido intenso, ¿verdad? Entonces, un paciente que tiene ronquido intenso con apnea observada, seguro es un paciente que tiene síndrome de apnea hipopnea durante el sueño.
obesos con cuello de diámetro más de 40 centímetros en mujeres y más de 43 centímetros de diámetro en hombres. Estamos hablando de diámetro del cuello, ¿verdad? Y hombres más de 50 años. Entonces son los que tienen más alta probabilidad de tener este cuadro, ¿verdad? Y bueno, aquí el diagnóstico, ¿verdad? Tenemos la poligrafía respiratoria, que es un dispositivo que se coloca por el tórax. Uno se puede ir al hospital a pasar la noche ahí o incluso se puede hacer de forma ambulatoria, ¿verdad? La poligrafía respiratoria. Uno puede colocarse de noche el dispositivo y viene a la casa, duerme y durante el sueño eso va detectando los movimientos toracoabdominales y la saturación de oxígeno, ¿verdad? Entonces después eso se analiza y se halla a través de ese resultado el índice de apnea y hipopnea, ¿verdad? Bueno, la polisonografía es un estudio mucho más con más variables a medir, ¿verdad? Se mide el electroencefalograma, se mide el electrocardiograma, la saturación de oxígeno y otras variables más durante el sueño. Este es un equipo mucho más grande, ¿verdad? Esto ya es solamente a nivel intrahospitalario, esto no se puede traer a la casa, ¿verdad? Entonces, cuando la poligrafía no es concluyente o el cuadro es severo, se prefiere usar una polisonografía donde sí ya se ven más variables, ¿verdad? Durante la hipoxia, durante el sueño, puede producir mucho trastorno, ¿verdad? De saturación, retención de dióxido de carbono, hipertensión pulmonar, hipertensión arterial, y eso a su vez puede generar arritmias cardíacas. La hipoxia cerebral puede dar incluso en raras ocasiones hasta cuadros convulsivos, etcétera, ¿verdad? Este es el dispositivo que se llama poligrafía respiratoria. Es un cinturón que se coloca en el tórax y un dispositivo que va registrando los valores, ¿verdad? Y otro es el saturómetro que se coloca en el dedo y una cánula también por la nariz para que el dispositivo vaya captando los índices tanto de apnea o hipopnea, ¿verdad? Y esta ya es una polisonografía mucho más compleja, donde se ven varios parámetros, ¿verdad? El electroencefalograma, el electrocardiograma, saturación de oxígeno, movimientos toracoabdominales, etcétera, ¿verdad? Es mucho más completo, ¿verdad? Bueno, en cuanto al tratamiento, siempre hay que iniciar con las medidas generales, ¿verdad? Lo principal es la reducción del peso, porque es el principal factor de riesgo de la obesidad, ¿verdad? Ejercicio físico diario, dormir las horas suficientes, evitar el tabaco, evitar el alcohol, evitar los sedantes. Y eso también es interesante, ¿verdad? Al dormir en el cúbito lateral disminuye el colapso de las vías aéreas, ¿verdad? Bueno, en cuanto al tratamiento médico, también hay que valorar si existe algún grado de obstrucción de vía aérea, tanto a nivel nasofaringeo o bucofaringeo, ¿verdad? Si existe una hipertrofia de cornete severa, obviamente el tratamiento es reducción, ¿verdad? Se hace una turbinectomía. Si el paciente tiene reflujo gastroesofágico, bueno, con antiácidos eso puede mejorar, ¿verdad? Obviamente que la obesidad también predispone a que se produzca, por ejemplo, hernia hiatal o reflujo gastroesofágico en consecuencia, ¿verdad? También existen dispositivos mandibulares en casos leves moderados, cuando eso se, por criterio odontológico o especialista en cirugía maxilofacial, puedan evaluar y detectar una anomalía de la mandíbula. Entonces existe dispositivos de adelantamiento mandibular para de esa forma poder aumentar el diámetro de la vía aérea, ¿verdad? Bueno, pero tratamientos más específicos, sobre todo en pacientes que tienen síntomas ya o tengan un índice de apnea y hipopnea más de 30, aún sin síntomas, ¿verdad? Es el CPAP. CPAP es un dispositivo, es un respirador que produce presión positiva durante la expiración. O sea, este equipo lo que hace es evitar el colapso de las vías aéreas durante el sueño. O sea, el paciente tiene que dormir con este dispositivo, ¿verdad?
Bueno, el CPAP también no está exento de riesgo, ¿verdad? De efectos adversos. Puede producir rinitis, boca seca, a veces cuando no está bien ajustado puede haber fugas de aire, ¿verdad? Y autorretirada. Hay gente que cuando duerme tiene mucho movimiento y eso puede generar también una autorretirada, ¿verdad? Bueno, y este es lo último que estaba leyendo y buscando, ¿verdad? Las indicaciones ya por criterios clínicos, que en clínica siempre la sintomatología es lo que debemos nosotros analizar y hacer el diagnóstico en base a la historia clínica, ¿verdad? Entonces, los síntomas más frecuentes para iniciar tratamiento son la excesiva somnolencia diurna, el cansancio durante el día y junto con la presencia de asfixias nocturnas, que eso se acompaña con el arousal, ¿verdad? Que es el despertar transitorio no consciente. Entonces, esas son indicaciones así precisas por la clínica, ¿verdad? Y esto también pareció interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de hipertensión arterial, una de las causas de hipertensión arterial refractaria al tratamiento médico es el SAO, ¿verdad? Como estuvimos hablando, la hipoxia genera activación del sistema simpático, vasoconstricción arterial y eso aumenta la resistencia periférica y genera hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces, la hipertensión arterial refractaria al tratamiento médico en un paciente que tiene clínica de apneas está indicado también usar el CPAP. Y presencia de comorbilidades donde podemos decir que el SAO puede entrar una enfermedad o una comorbilidad que el paciente pueda tener, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un paciente EPOC y a la vez SAO, ¿verdad? Entonces, en esos casos también está indicado usar el CPAP. O puede ser un paciente con factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Un paciente que tuvo antecedente de infarto, con mucho riesgo cardiovascular también el CPAP, porque acuérdense que la hipoxia puede generar también arritmias cardíacas, incluso muerte súbita, ¿verdad? Durante el sueño. Entonces eso se evalúa individualmente cada caso, ¿verdad? Bueno, los principales entonces, síntomas más frecuentes para iniciar tratamiento, la somnolencia excesiva, que es el síndrome de Piquet, y el cansancio durante el día, junto con las asfixias nocturnas, ¿verdad? Esto generalmente, la asfixia nocturna es el acompañante del que generalmente refieres en la historia clínica, ¿verdad? El paciente ni se da cuenta, ¿no? El sueño de eso es totalmente inconsciente, ¿verdad? Bueno, estos son los dispositivos de adelantamiento mandibular. Es como una prótesis dentaria. Bueno, y en caso leve moderado, en caso severo, únicamente el CPAP, ¿verdad? Bueno, la cirugía en casos seleccionados, donde tengamos realmente hipertrofia de amígdala, adenoide, hipertrofia cornete, en esos casos también la cirugía por un otorrinolaringólogo, ¿verdad? Este es el CPAP. Entonces se ve ahí la imagen donde es un aparato pequeño que se conecta a una toma corriente y eso a través de una cápsula nasal evita entonces el colapso de la vía aérea durante el sueño. Entonces por lo tanto no va a haber ronquido ni apnea, ¿verdad? Entonces esto sería el CPAP. Y bueno, por último, el tratamiento quirúrgico. Como estuvimos hablando, la úvulo-palato-faringoplastia es el procedimiento, el nombre del procedimiento que se realiza en los pacientes que tienen obstrucción de vía aérea por alteración de la úvula, amígdala, adenoide o cornete, ¿verdad? Es una cirugía de alta morbilidad, o sea que es muy dolorosa, muy traumática. Se saca la úvula, se hace un corte del paladar blando, se saca las amígdalas o adenoide en otros casos, y si hay hipertrofia corneta, una turinectomía, ¿verdad? Y también está hoy en día cada vez más en auge la cirugía bariátrica, ¿verdad? La cirugía bariátrica, entonces, para reducir de forma más rápida de peso y más eficiente, también es una opción en pacientes con obesidad mórbida, ¿verdad? Y sabemos también que la obesidad
predispone o desencadena la diabetes, sobre todo tipo 2. Y se está viendo casos ahora de pacientes que se hacen cirugía bariátrica y la diabetes se compensa o digamos que se desaparece o se cura, ¿verdad? Porque tiene relación directa con la obesidad, ¿verdad? Bueno, esta es una imagen de la palatopharingoplastia donde se ve el recorte del paladar, la úvula, la extracción de la amígdala, o adenoides, y en unos casos también la cirugía de los cornetes, ¿verdad? En el caso de que exista hipertrofia, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Lo principal es captar a estos pacientes y solicitar una poligrafía respiratoria, y en casos no concluyentes o pacientes ya con más complejos, con varias comorbilidades, obeso mórbido, una polisonografía, ¿verdad? Y bueno, de acuerdo a eso, después ver el tratamiento adecuado en cada caso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Creo que no hay preguntas. Excelente. Entonces, dejamos por terminado la clase de hoy y mañana van a continuar. Dale, Está bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.